Vamos a tomar nuestros lugares, hermanos. Vamos a continuar hoy en esta mañana con el estudio. Recordemos que el domingo pasado pues estuvo en pausa el tema de la cena con el Señor por la salida de nuestro hermano, pero hoy está nuevamente, ya está listo, preparado nuestro hermano para instruirnos nuevamente, hermanos, con el tema de una cena con el Rey. Así que vamos a estar dispuestos hoy para aprender de esta parte de la Escritura. Y antes de que nuestro hermano venga a instruirnos de la palabra de nuestro Dios, un servidor trae la oración y después nuestro hermano traerá el estudio, y la oración final le vamos a pedir a nuestro hermano Guadalupe que nos despida en la última oración. Y después vendrán anuncios dados también por un servidor. Así como estamos en nuestros lugares, hermanos, vamos a orar. Bondadoso, eterno y buen Dios, Padre Celestial, en esta hora pedimos, Padre, que usted bendiga a nuestro hermano que traerá las palabras de aliento para nosotros en esta mañana. Esas palabras, Señor, que nos ayudan a madurar, a corregir cosas en nuestra vida. Permítale, Señor, que Él recuerde todo lo que ha estudiado, Señor, para poder darnos de ello, Señor, y poder aprender de su palabra, de su propósito que usted tiene para con nosotros. Permita que nuestro oído, nuestro corazón esté atento, abierto, Padre, para esta enseñanza, y que que pueda ser útil, Padre, este mensaje para cada uno de nosotros, y que podamos seguir creciendo como hijos suyos. Bendiga a cada uno de los que estamos aquí presentes, y Padre, que todo sea para bendición de cada uno de nosotros y para honra y gloria suya. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Bueno, pues hermanos, lamentamos que el hermano Apolinar no esté, ni la hermana Belia, no está Alex, no está Angélica. Lamentamos que no estén, que no hayan estado en esta ocasión. El hermano Pablo tampoco está, y su familia. Lamentamos que no estén. Sí, porque la hermana Celia no está tampoco. No puede sacar a la niña en estas condiciones. Y digo, es lamentable porque nos estamos perdiendo la instrucción de la palabra del Señor, ¿sí? Porque si bien es cierto es que esta instrucción que nosotros estamos recibiendo nos va a ayudar a crecer y a fortalecernos, también es cierto, hermanos, que nos va a ayudar a madurar. Y si no están aquí nuestros hermanos, ¿cuándo van a madurar? ¿Sí? Siempre vamos a tener problemas, hermanos, como lo hemos estado viendo en el crecimiento. A veces no hay el crecimiento adecuado. Así es que, bueno, pues lamentamos que nuestros hermanos no estén, y hacemos un llamado, si nos están viendo en redes sociales, le hacemos un llamado para que estén aquí con nosotros, ¿verdad? Ojalá y Dios permita que pudieran estar con nosotros. Hermanos, quiero hablar del cuerpo y la sangre de Cristo. Usted me va a decir, bueno, pues es lo que hemos venido hablando en toda este tema de la cena con el Rey, pero quiero ir un poco más allá. Quiero ir un poco más profundo, hermanos, de lo que nosotros ya conocemos. Un poco más profundo en el sentido de la instrucción, no del contenido. El contenido es el mismo, ¿sí? El significado es el mismo, hermanos, pero sí quiero que lo veamos desde el punto de vista de la instrucción que nosotros tenemos que recibir. Bueno, y les preguntaría, ¿alguien de ustedes ha visto un fusilamiento? ¿Mande? ¿Películas? ¿En películas? En la vida real nunca lo hemos visto. Nada más lo hemos visto en fusilamiento. ¿Alguien lo han visto que se muere en una cámara de gases? ¿O en una silla eléctrica? ¿Verdad? Series, películas. ¿Y cómo está ese panorama? Aterrador. ¿Pero qué más? ¿Triste? Sí, impacta, ¿verdad?
impacta, violento, ¿sí? En algunos casos, cuando estamos viendo que la persona se está retorciendo ahí en la silla eléctrica, ¿no? Quemándose, o aquella persona que recibe los impactos en los fusilamientos. Esto es impactante, hermanos. Yo sé que esto es sombrío, terrible. A la gente, pues le gusta ver esto. En las películas lo vemos, pues, es muy común. Pero si me invitaran a mí personalmente, o a usted lo invitaran personalmente a ver un acto de este tipo, ¿iría? No iríamos, hermanos. No iríamos. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahí existe la muerte. ¿Recuerdan hace un ratito que el sermón nos hablaba nuestro hermano Guadalupe que la vida es como neblina? Está establecido que el hombre, ¿sí?, muera una sola vez y después el juicio. Hay un tiempo determinado para usted y para mí, hermano, hermana. Hay un tiempo determinado, amigo, amiga. Hay un tiempo determinado para la vida nuestra. Y a veces no queremos hablar de ese tema, pero bueno, ¿existe la muerte? Sí, sí existe. ¿Es parte de nuestra vida, hermanos? Sí, es parte de nuestra vida. Y déjenme decirles a ustedes que si no hay muerte, no hay vida eterna. Porque la entrada a la vida eterna, hermanos, es la muerte física. La entrada a la vida eterna. Oiga, pues qué interesante, ¿no? Nuestros hermanos que ya se fueron, pues ya están disfrutando de las bendiciones de una vida de descanso, de una vida, hermanos, eterna. Porque el hombre, si bien es cierto que es finito físicamente, pero espiritualmente es eterno. ¿Sí? Bien, hermanos, bueno, pues quiero hablar de eso. Existe una muerte, hermanos, que nosotros necesitamos considerar y ver desde la perspectiva de Dios. Necesitamos de verla desde el punto de vista que Dios nos enseña, y es la crucifixión, con la cual nosotros, hermanos, si esa crucifixión no hubiese pasado, nosotros no tuviéramos salvación el día de hoy. No estaríamos camino a la vida eterna. ¿Cómo es esa crucifixión? Bueno, el apóstol Juan dibuja una escena dramática, hermanos, una escena en la que nosotros tenemos que verla porque nos conviene a nosotros verla, porque de ahí vamos a aprender muchas cosas. Juan capítulo 19, versículos 30 al 34. Por favor, quien lo tenga, léalo. Juan capítulo 19, 30 al 34. ¿Qué escena es esta, hermanos? ¿Qué escena es esta? Violenta, aterradora, agresiva. Es una escena que Juan nos está presentando a nosotros, pues Jesús murió ante los ojos de ¿quiénes?
¿Quiénes estaban allí? Estaban los judíos, hermanos. ¿Estaban quiénes? Los romanos. ¿Quiénes más estaban allí? Sus seguidores. Estaba Juan. ¿Y estaba quién? María. Hermanos, sus seguidores más cercanos, su madre estaba a los pies de la cruz, estaba allí cerca, hermanos. Es un momento aterrador. Él, Jesús, nuestro Señor, murió como un criminal común en la cruz del Calvario. Él vino a hacer maldición. Dice Gálatas capítulo 3, versículo 13, que fue maldito por nosotros. Fíjense ustedes lo que dice. Nos redimió de nuestros pecados, pero Él fue maldición. Se hizo maldito por nosotros, hermanos. Es por usted y por mí. Su cuerpo desgarrado. Dice que un costado estaba abierto, hermanos, y de allí brotó agua y sangre. La corona de espinas estaba en su cabeza, hermanos, y la sangre coagulada en cada una de las espinas que estaban allí en su cabeza. Los latigazos que había recibido en su espalda, en sus costillas, en sus piernas, hermanos, estaban lacerantes allí. Sin embargo, en ese fiel sacrificio el Señor vino a ser nuestro redentor suyo y mío, porque Él murió por usted y por mí. Lucas capítulo 23, versículo 34, nos da una enseñanza de la misericordia de Dios. Lucas capítulo 23, versículo 34. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Los romanos, hermanos, que habían lacerado a Jesús, los judíos que le estaban escupiendo, los judíos que estaban apedreándole, los judíos que lo estaban maldiciendo, los judíos que estaban burlándose, los romanos que lo habían clavado en la cruz del Calvario. El Señor Jesús le dice: Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Ellos no saben lo que hacen. Cuando el Señor Jesús le pide al Padre que los perdone, Él está dando a saber al mundo, fíjense ustedes, Jesús está dando a conocer al mundo que a pesar de aquello que estaban haciendo, ellos podían recibir perdón mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Qué palabras tan hermosas. Estas son buenas nuevas. Y añade, hermanos, tremendo significado a las palabras del Señor Jesús allá en Mateo 26, versículos 26 al 28. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para... Hermanos, lo que nosotros estamos tomando cada primer día de la semana en esta cena con el Rey, hermanos, es lo mismo que el Señor Jesús estaba diciendo en Mateo 26. Tomad, comed, esto es mi cuerpo. No estamos comiendo la carne de Jesús. No, porque no es eso lo que dice la Escritura. No estamos bebiendo literalmente su sangre tampoco. No es eso. Pero es la comunión con el cuerpo y con la sangre del Señor, como lo dice la primera carta a los Corintios. ¿Sí, hermanos?
cuando hablamos de esa expresión, esto es mi cuerpo, ¿puede usted imaginarse el cuerpo del Señor Jesús clavado en la cruz del Calvario? ¿Y cómo se lo imagina? Bueno, la figura del Señor Jesús que corre por el mundo y está en todos los lugares religiosos o en la mayor parte de los lugares religiosos, es un hombre con cabellera larga, una barba larga, bien cuidada, por cierto, sí, y una cabellera rubia, una cabellera, hermanos, bien cuidada, un cuerpo lacerado, ojo azul. Hermanos, y cuando nosotros vamos a la Escritura, nos encontramos todo lo contrario. Dice que es sin parecer, para que nadie lo desee. Fíjense ustedes, sin parecer, para que nadie lo desee, como raíz de tierra seca. ¿De qué color es el Señor Jesús? Era moreno, hermanos. Y ellos lo están poniendo, ¿sí?, con una barba larga, ¿sí?, tipo europeo, ¿verdad? Ojo azul, con la cabellera lavada con champú de ese de primera calidad, ¿verdad? No, hermanos, no. El Señor Jesús había sido lacerado, había sido latigado, había sido escupido, tenía una corona de espinas en su cabeza. Es importante, hermanos, en nuestro estudio de una cena con el Rey, que echemos un vistazo al cuerpo humano de nuestro Señor Jesucristo, que fue crucificado en la cruz del Calvario. ¿Qué vemos primeramente? ¿Qué vemos nosotros? Cuando encontramos su cuerpo físico en la cruz, ¿qué encontramos? Hace un rato decía el hermano cuando estaba leyendo que Juan lo relata cuando tomó el vinagre, hermano, en lugar de agua, vinagre, eso fue lo que le dieron, vinagre. Entregó el Espíritu. Es decir, Él murió en la cruz del Calvario. ¿Sí? Número uno. El cuerpo físico del Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Pero recordemos cómo vino al mundo. Murió, sí, en la cruz del Calvario, pero ¿cómo vino? A través de un nacimiento virginal. ¿Sí? Dice cubierto por el Espíritu Santo, porque así le dijo el ángel a María. María se sorprendió y dice, pero ¿cómo va a ser esto? Primero que nada, no estoy casada. ¿Sí? Y el santo ángel le dijo, aquel ángel Gabriel le dice, mira, el Espíritu Santo, el Espíritu del Altísimo te cubrirá con su sombra, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo, Hijo de Dios. Dice María, bueno, pues que sea la voluntad de Dios, ¿no? Lo que Él quiera, porque su sierva. Acuérdense que un siervo no tenía ninguna facultad, hermanos, para rebelarse contra nada. Así es que entonces el cuerpo físico de Cristo vino del Espíritu Santo mediante el nacimiento virginal. El Hijo de Dios vino a este mundo para hacer el sacrificio por los pecados del mundo, según Marcos 10:45. Así es que entonces tenemos nosotros que el Señor Jesús tiene dos cosas que aprender. Tenemos dos cosas que aprender de Él. Primero, que nació en carne y murió en la cruz del Calvario. Antes de ser bautizado, el Señor Jesús venía de lejos y Juan le dice, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan 1:29. También el Señor Jesús se refería a Él mismo como el templo.
En muchas ocasiones, en Juan 2:21 así lo dice. Cuando era interrogado por los judíos acerca de su autoridad, el Señor Jesús también les pedía una señal, y por esa razón les explicó y les dice: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Juan 2:19. Ellos estaban pensando que estaba hablando del templo, aquel que estaba ya majestuoso, que había sido construido por Herodes o reedificado por Herodes. Jesús no estaba hablando de eso, hermanos. Él estaba hablando de su cuerpo. Jesús anuncia su muerte y su resurrección por medio de las figuras de destruir y construir, de edificar, según Juan capítulo 2, versículos 20 al 22. Ciertamente sus enemigos destruirían el templo de su cuerpo, pero la resurrección fue de él. Porque dice la Escritura que habiendo soltado los dolores de la muerte, fue levantado, hermanos. Qué maravilloso. Y el Señor Jesús dice: a mí nadie me mata. Nadie. Pero yo doy mi cuerpo. Y tengo poder para dar mi cuerpo y para volverlo a tomar. Porque esa autoridad recibí de mi Padre. Una persona necesita creer que Jesús nació en carne, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó y nos está a nosotros dando la oportunidad de tener salvación. ¿Cómo podemos conocer si un espíritu es de Cristo? ¿Cómo podemos saber? ¿Cómo podemos saber? Dice Juan: en esto conoced el Espíritu de Dios. ¿Cómo podemos conocer a una persona que tiene el Espíritu de Dios? Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Primera de Juan capítulo 4 versículo 2. Ahí está. Si ustedes lo quieren leer, ahí está. Porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Bien. Los participantes de la cena con el rey, aquellos que el día de hoy tomamos la cena con el rey, aquellos que comimos del pan, que partimos ese pan, lo que estamos haciendo, hermanos, es tomar un pedazo de galleta, de pan ácimo, pan sin levadura, con el cual nosotros hacemos mención que tenemos comunión con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Por eso estamos estudiando su cuerpo y su sangre. Y hermanos, porque Juan dice que el que no come mi carne, ni bebe mi sangre, no tiene parte conmigo, no tiene suerte conmigo. No hay nada que hacer con él y conmigo, dice el Señor. Nada. Juan capítulo 6 así lo dice. Así es que entonces, hermanos, los participantes de la cena con el rey debemos afirmar que él vino en carne y que dio su cuerpo en sacrificio por los pecados del mundo. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 nos dice esto. Miren ustedes lo que dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18. ¿Dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Por su muerte tenemos nosotros un camino nuevo y vivo, como dice Hebreos capítulo 10 versículo 20. Un camino nuevo, hermanos. Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y hay una referencia de Mateo 27:51 ahí. Porque el velo se rasgó, ¿se acuerdan? ¿Sí? Hermanos, si nosotros recordamos esto,
constantemente, y más cuando estamos nosotros participando de la mesa con el Rey, de la cena con el Rey. Debemos de tener presente esto. Si nosotros no recordamos esto, hermanos, créanme que entonces estamos perdidos. Pero esto es la carne. Pero también dice, esto es mi sangre. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes hace un rato que yo estaba impartiendo la comunión? Estaba leyendo primera carta a los Corintios, capítulo 11, y dice la escritura ahí: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que el Señor Jesús fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y cuando habla de la copa, refiere después de haber cenado, también repartió la copa. Y les dice: bebed de ella todos, porque esto es una señal de un nuevo pacto. Y luego dice: haced esto en memoria de mí. La sangre, hermanos, el beber del fruto de la vid, es una señal para nosotros de que estamos dentro de un nuevo pacto. No es el pacto anterior, no es el pacto con Moisés, no es el pacto con la ley en el Sinaí, no, hermanos. Es la ley de Cristo. Es la ley de Cristo, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué tenemos que ver? Se enojó se enojó la consola, se acabó la pila del transmisor y ya no quiso. Bueno, es que no quiere que los demás sepan, ¿verdad? No quieren que los demás sepan. Mediante su muerte en la cruz, Cristo satisfizo el propósito, hermanos. El propósito de Dios. Recuerden que estamos hablando nosotros de una vida con propósito los domingos por la mañana, ¿cierto? Hermanos, uno de ellos es precisamente esto. ¿Sí? El precio del rescate está totalmente cubierto. ¿Cómo, hermanos? A través de la muerte de nuestro Señor en la cruz. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque como está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Hermanos, Jesús es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, según Apocalipsis 13:8. La sangre de Él nos limpia de todo pecado. Hermanos, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así es que la muerte del Señor Jesús en la cruz, su sangre derramada, nos limpia de todo pecado. No importa el tamaño que sea. No importa. ¿Usted cree eso, hermano? Jesús fue prometido al hombre que cayó allá en el jardín de Edén. Génesis 3:15. Vino al mundo en cumplimiento al tiempo adecuado, según Gálatas capítulo 4, versículo 4. Jesús fue sacrificado, oigan bien, no por accidente, sino por acuerdo determinado del consejo de Dios, dice Pedro en Hechos capítulo 2, versículo 23. Dios envió a su Hijo al mundo para morir por el mundo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9. Despacito, bueno, pues se lo doy despacio. Hechos capítulo 2, versículo 23. Hechos capítulo 2, versículo 23.
¿Lo encontraron? Sí, yo sé que sí, perfecto, muy bien. Fíjense ustedes que dice Pedro que la muerte del Señor Jesús ya estaba aconsejada, ya estaba de común acuerdo. Dios ya lo había determinado así. No podemos cambiar eso nosotros. ¿Sí? Nosotros no podemos cambiarlo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 9 nos dice que nuestro Señor Jesucristo fue muerto por el mundo. Vino al mundo a morir, hermanos. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 hasta el 9. Qué interesante. Qué interesante. Él es el Cordero perfecto. Hay un canto que dice así, ¿no? Él es Cordero perfecto que vino a darnos la paz. Vino a morir por nosotros para darnos libertad. Por ti y por mí. ¿Sí? Así está ese himno, por ahí está, hermanos. El que lo pueda encontrar, pues bueno, véalo, mírelo. Cristo es el Cordero perfecto, es el Cordero de Dios que vino, hermanos, al mundo para redimir al mundo. Todos los sacrificios que se hicieron en el Antiguo Testamento estaban hablando de un sacrificio tipo de nuestro Señor Jesucristo en lo posterior, porque el de Él sería un Cordero perfecto y un sacrificio perfecto. ¿Y algo más? Nosotros éramos los que estábamos condenados a morir. El hombre caído en Edén, al principio en Génesis, estaba, hermanos, condenado a morir. Pero el Señor Jesucristo tomó nuestro lugar. Y dice Romanos 3:25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados del mundo, los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versículo 25, ahí lo tienen, hermanos. Yo soy culpable, usted es culpable. El Señor Jesús murió por mí, murió por usted. Su sangre preciosa nos redime. Pero qué maravilla. Todos los que han vivido por fe tienen parte en la redención comprada por su sangre preciosa. Todos. Nuestros seres queridos que se fueron, que se adelantaron en el camino y que fueron fieles seguidores de Dios, dice la Escritura, que tienen su redención perfectamente ganada. ¿Usted cree eso? Bueno, si usted cree eso, entonces déjeme decirle que cada primer día de la semana recordamos nosotros la muerte del Señor Jesús, comiendo pan y bebiendo el fruto de la vida, porque con ella tenemos comunión con su cuerpo y con su sangre. Su cuerpo nos limpia, su sangre nos limpia, y nosotros tenemos que saber perfectamente bien que tenemos que estar, mientras estemos aquí en el mundo, tenemos que estar comiendo cada primer día de la semana y bebiendo el fruto de la vid cada primer día de la semana, porque si no hacemos esto, entonces dice la Escritura, no tenemos parte con Él en su reino, no tendremos parte con Él en su reino. Hebreos capítulo 9, versículo 15, así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban ¿qué? La promesa. Uy, hermano, la promesa de ¿qué? De la herencia
eterna. Hebreos 9:15. ¿Cree usted que Jesucristo murió por usted y por mí? ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí? ¿Qué experiencia tan maravillosa tenemos nosotros, hermanos? Porque nuestros hermanos que fueron fieles, dice la Escritura, que están en un lugar de descanso. Y qué maravilla, dice, sí descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Y lo seguimos recordando, porque son obras que ellos han dejado. Bueno, hermanos, el Señor Jesús dejó un legado para usted y para mí. El Señor Jesús dejó un legado para usted y para mí. Un legado para que usted y yo no dejemos de comer su carne ni beber su sangre. Vamos por favor a Juan. Por favorcito, hermanos. Vamos a Juan. Dice en el capítulo 6, en el versículo 41. ¿Cómo dice? A ver, ¿quién lo tiene? Yo soy 41, 6:41. Yo, ¿sí? Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Hoy, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Jesús está diciendo que Él es el pan. ¿Sí? Luego dice en el verso 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Y el verso 48? Yo soy el pan de vida. Sí. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Y luego dice el verso 51. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy bien, hasta ahí. Dice, nuestros padres comieron maná en el desierto. ¿Y qué pasa? Murieron. Murieron. Y luego dice Jesús, bueno, pues yo soy el pan vivo. Hermanos, ¿el pan qué? Vivo. Que descendió del cielo. Los padres murieron. Si alguno comiere de este pan vivo, ¿qué dice? Versículo 51, vivirá para siempre. Vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Verso 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? La cena con el rey tiene dos elementos, no tiene más, hermanos, más que dos elementos, es todo lo que tiene. La cena con el rey tiene dos elementos, que es el pan, que es la comunión con el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el fruto de la vid, que es la comunión con la sangre preciosa. ¿Despreciará usted esta comida? ¿Despreciará usted esta bebida? ¿Despreciará la cena con el rey? Bueno, la decisión es suya. La decisión es suya.
Dios les bendiga. Gracias por haberme oído. Nos vemos la próxima semana con otro tema más de la cena con el Rey. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones que derramas sobre nosotros. Te agradecemos, Señor, porque has permitido en estos momentos que cada uno de nosotros podamos atender a tu palabra, que podamos atender a tu mensaje por medio de nuestro hermano. Pedimos, Padre, que tú sigas siendo con él, que tú le sigas bendiciendo, que tú le sigas llenando de sabiduría, de entendimiento, y que permitas, Padre, que siempre nos hable acerca de tu palabra con ese deseo que él tiene. Pedimos también por cada uno de nosotros que hemos escuchado tu palabra. Permite, Padre, que podamos entenderla y que podamos vivirla en nuestras vidas. Pues cada una de estas cosas, Señor, te pedimos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, hemos concluido el estudio hoy en esta mañana aún. Faltan 5 a las 12. Todavía no es mediodía. Entonces, hemos culminado hoy con este tema de una cena con el Rey. Hermanos, queremos agradecer a quienes nos están acompañando hoy en esta mañana. Está Saraí, ¿sí, verdad? Sí, se me quedó su nombre. Está la señora Saraí con nosotros y la señora Ángeles Arango, es hermana de nuestro hermano Javier. Hoy nos está acompañando ella y bueno, queremos agradecer de su tiempo, de que estén aquí con nosotros escuchando del